Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo comenzamos meditando la palabra del Señor a fin de tener a Dios en cuenta en nuestras vidas. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 12 al 16, donde dice la palabra del Señor que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta ahí la palabra del Señor. Las señales y prodigios y milagros son cuestiones que pueden parecerles a más de uno inverosímiles. Pero cualquiera que sea el problema que plantee el lector moderno, Lucas los presenta como hechos históricos. Hay creyentes que piensan que Dios debería seguir haciendo milagros cada día a fin de que la gente creyera más fácilmente. Pero no es verdad. La mayoría de la gente no creerá por muchos milagros que presencia. ¿No hizo Jesús milagros? Sin duda. ¿Le creyeron a Él? La mayoría no. De hecho, Jesús hizo muchos milagros, pero frecuentemente se quejaba de que se lo exigiesen. Lo vemos en Mateo 12, del 28 al 39, en Mateo 16, del 1 al 4, en Juan capítulo 2, versículos del 23 al 24, etcétera, etcétera. A pesar de que no existía ni radio ni televisión, los hechos de los apóstoles se divulgaban por todos lados y atraían la atención de las gentes. La iglesia comenzaba a ser admirada por el pueblo, que alababa grandemente lo que hacía que cada día más personas quisieran formar parte de ellas. Actualmente muchas congregaciones atraen a la gente con elaborados programas, con habilidosos y carismáticos predicadores, con sus comodidades, con sus recursos para la familia, etcétera, etcétera. Pero en tiempos del apóstol Pedro, lo que atraía a la gente de la iglesia era la fidelidad de los apóstoles al evangelio bíblico, la sinceridad y la honestidad de ellos, la unidad de los creyentes, el carácter de los líderes. Aunque incluso algunos creyentes se mantenían a cierta distancia de los apóstoles para no ser perseguidos ni recibir el trato que estos recibían de parte de los gobernantes de la nación. Aun así, la fama de los milagros que Dios hacía por mano de Pedro hizo que la gente creyera que aún la sombra del apóstol pudiese sanar a los enfermos. Aunque si sanaban, no era por Pedro, sino por Dios mismo, que obraba a través de él. ¿Por qué Lucas no dice lo mismo, por ejemplo, del apóstol Juan? Se pregunta uno de los comentaristas. Pues en realidad sí lo dice. Pues al decir por manos de los apóstoles, está incluyendo a todos los apóstoles. Dios se manifestaba no solo a través de Pedro, sino a través de todos los apóstoles. Aunque ahora hable de los milagros que se hacían por medio de Pedro. No obstante, todos en la iglesia, todos los apóstoles obraban y hacían milagros, o Dios a través de ellos. Pero no todos en la iglesia tenemos la misma función. Es algo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios 12, cuando habla de la metáfora del cuerpo, como
como parte de la iglesia, ¿no? Los miembros del cuerpo, como los miembros de la iglesia. Ahora, ¿en qué favorecieron estas sanidades milagrosas a la primera iglesia, a la iglesia naciente? Bueno, fueron necesarios estos milagros para atraer la atención de la gente, para confirmar la veracidad de las enseñanzas de los apóstoles, para demostrar que el poder del Mesías, que murió en la cruz y resucitó, seguía estando vivo entre sus discípulos. Queridos hermanos y amigos, por mucho que algunos se empeñen en pretender copiar la iglesia que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es inútil. Los milagros no los hace el ser humano, los hace Dios. Lamentablemente, la mayoría de las campañas que actualmente se anuncian como campañas de bendición y milagros son actos fraudulentos en los que algunas personas sin escrúpulos engañan a la gente para sacarles su dinero. En aquel tiempo fue necesario para confirmar la predicación del Evangelio. Actualmente ya no lo es. Todo el mundo tiene conocimiento de Dios, del poder de Dios. Todos saben que levantó a Jesús de entre los muertos, lo cual es evidencia más que suficiente como para que el mundo entero crea. Lo dice la palabra del Señor en Hechos 17, del 30 al 31. Dios dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. A pesar de lo cual el mundo entero, en general, hablando en términos generales, se niega a creer. Por lo que no importan los milagros que vieran. La gente no cree porque no quiere creer, porque piensa que no les interesa creer. Y se equivocan total y absolutamente. Ahora bien, lo importante no es qué haga la gente, sino qué haces tú. Sí, tú que estás viendo este devocional. ¿Crees tú en el poder de Dios? ¿O necesitas también ver milagros para que creas? ¿No es suficiente con el milagro de la vida? ¿No te basta con haber resucitado a Jesús de entre los muertos? Dios quiera que creas y que conozcas su palabra, a fin de que seas salvo de la ira de Dios. Pero la fe no requiere de vista, sino de confianza en Dios, en su palabra. Que el Señor nos bendiga siempre y nos ayude a entender las Escrituras. Tengan un feliz día, hermanos, meditando en estas cosas. Que el Señor les bendiga.